Los incendios de Los Ángeles han despertado la solidaridad del mundo entero, dejando pérdidas millonarias y sobre todo víctimas mortales. Por lo mismo, también han despertado la búsqueda de responsables, pues a pesar de que estos tienen un origen en causas naturales, se ha visto que la negligencia reina alrededor. Personajes como Elon Musk, Donald Trump Jr. y el mismo presidente electo Donald Trump han puesto en entredicho las acciones del gobernador Gavin Newsom y del mismísimo Joe Biden, que llevaron a cabo entregando diferentes tipos de apoyo a Ucrania, en los que se incluyen equipos y recursos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de California. Sí, óigase bien, Ucrania, otro punto negro en el fatídico legado de Joe Biden. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Que detrás del incendio en Los Ángeles. En un giro irónico y a la vez trágico de los acontecimientos, la situación en el sur de Los Ángeles sirve como un microcosmos del caos que se vive en el escenario internacional. Mientras las llamas devoran propiedades y dejan a miles sin hogar, un análisis más profundo revela que las raíces de esta catástrofe pueden estar entrelazadas con las decisiones de política exterior de Estados Unidos, en particular su apoyo inquebrantable a Ucrania en el contexto de la guerra contra Rusia. Este apoyo ha desviado recursos y atención de problemas críticos en el país, dejando a ciudades como Los Ángeles en una lucha desesperada contra el fuego y la incompetencia. Los incendios fueron exacerbados por una serie de decisiones desafortunadas que a primera vista pueden parecer desconectadas de la crisis ucraniana. En primer lugar, entre 2021 y 2022 se despidieron a numerosos bomberos profesionales, quienes con su experiencia y dedicación eran la línea de defensa de la ciudad ante desastres naturales. En su lugar se colocaron personas sin la información adecuada, lo que ha dejado a la ciudad en una situación precaria. La falta de personal capacitado se ha convertido en un factor crítico en la incapacidad para controlar los incendios. Otra causa es que en 2022 el Departamento de Bomberos de la ciudad transfirió su exceso de equipo a Kiev y ahora se le echa muchísimo de menos. El jefe del Departamento de Bomberos de California, Anthony Marrone, dijo en medio de 6 incendios a gran escala, solo tenía recursos para combatir 2 de manera simultánea. Esto no es simplemente un problema de logística, es un reflejo de las prioridades mal establecidas por la administración de Joe Biden. En lugar de fortalecer la infraestructura de emergencia en el país, se han desviado recursos hacia el esfuerzo bélico en Ucrania, dejando a las ciudades americanas vulnerables ante desastres naturales. Marrone también dijo que los 29 departamentos de bomberos del condado simplemente no tienen suficiente personal para combatir los incendios. Varios estados enviaron a sus especialistas al rescate, como Oregon, Washington, Utah, Nuevo México y varios de Arizona. La situación del cuerpo de bomberos es tan grave que los hidrantes ni siquiera funcionan. Las reacciones en contra de Biden por su servilismo a Ucrania, por supuesto, no se hicieron esperar por parte de los republicanos, empezando por Donald Trump. No hay agua en las bocas de incendio ni dinero en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Esto es lo que me dejó Joe Biden. Gracias, Joe, dijo el magnate, mientras que su hijo Donald Trump Jr. cuestionó que los suministros de los bomberos hayan sido donados a Ucrania. Una situación bastante complicada, Margarita, como está en este momento Los Ángeles. La verdad es lamentable, lo lamento mucho por las personas que habitan allí ese emblemático lugar, pero cuando escuché decir del voraz incendio de Los Ángeles, que no pudo ser extinguido rápidamente por una razón sorprendente que se llamaba Ucrania, lo primero que me pregunté, Ivette, es qué relación guardaba el país que sigue gobernando Zelensky con ese endemoniado siniestro que ocurre a miles de millas de distancia de Kiev, pero que ha dejado sin hogar, por ejemplo, a Kamala Harris como una sola chimenea en pie, la propiedad de Hunter Biden, y reducidas a cenizas costosísimas mansiones de estrellas de Hollywood. Y yo creo que para empezar, lo primero que hay que decir, Ivette, es que ese incendio en Los Ángeles comenzó el 9
de este mes y hasta hoy día 13 ha causado ya la pérdida de 24 vidas humanas y la evacuación de más de 180.000 personas. El área total por los incendios se dice que es de aproximadamente 15.632 hectáreas. Y según trascendidos, eso lo convierte en uno de los incendios más destructivos en la historia de California. Ahora bien, lo que afirman las fuentes es que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles había donado algunos suministros a Ucrania. Y es aquí donde aparece el vínculo de la ciudad devorada por las llamas con el país de Zelensky. Lo que pude averiguar y ver es que el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles donó suministros supuestamente excedentes, o sea que le sobraba, como botas, mangueras, boquillas, chalecos antibalas. Todo eso se lo donó a Ucrania en el 2022 y que esa donación fue parte de esfuerzos de ayuda internacional para apoyar a Ucrania durante su conflicto con Rusia. Pero lo que se percibe como un hecho ridículo, si tú lo vienes a ver bien, es la reciente oferta que le hace Zelensky de enviar 150 bomberos para ayudar a combatir los incendios en Los Ángeles. Y yo creo que es ridículo por varias razones. Primero que parece algo burlesco, ¿no? Para los mismos Estados Unidos. Porque si algo el mundo también se pregunta y ve por estas horas es cómo es posible que la superpotencia poderosa de Occidente no haya podido sofocar rápidamente un incendio que ha puesto en jaque no solo a las autoridades de California, sino a todo el país. Y creo que no es suficiente con que el aún presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, haya introducido ese régimen de desastres a gran escala en el estado y que diga que se asignarán asistencia adicional con cargo al presupuesto a nivel federal. ¿Por qué no se hizo antes? Eso habría que preguntarse, ¿no? Además existe otro motivo al que aluden las fuentes, específicamente el canal Banza Telegram, del que no voy a hacerme eco porque me parece realmente bochornoso por lo homofóbico, y es que hasta 2021-22 los profesionales que amaban celosamente su trabajo eran despedidos de los bomberos de la ciudad. Dice este medio que sus lugares fueron ocupados por miembros de LGBT, quienes en lugar de aprender a apagar fuego, comenzaron a actuar en los desfiles de orgullo gay y a posar en calzoncillos. Bueno, esto para algunos puede dar risa, pero formulan el mensaje y repito, Ivette, me parece una discriminación y una manera de referirse de manera muy ofensiva a esas personas que tienen otra orientación sexual. Yo considero que, aparte de todo eso, la eficiencia y la competencia de un bombero se basa en su entrenamiento, sus habilidades, sus experiencias, su dedicación al trabajo, no en la orientación sexual. Eso no tiene ninguna relación con las cualidades. Pero bueno, ya sabemos que todavía en Estados Unidos la discriminación está basada en la orientación sexual y es muy injusta y no tiene lugar en ninguna profesión. Así es que esa es la perspectiva que veo para empezar sobre este tema. Claro, Margarita, aquí hay, respecto a lo que tú te refieres, recordemos también, Margarita, que los medios, por ejemplo, en Rusia son un poco críticos con este tema, dado que la comunidad está prohibida, digámoslo así. Rusia no es un país abierto a ese tipo de condiciones. Lo sabemos, son de una postura bastante conservadora. Para los que pues no lo saben, es así y no se encuentra permitido ningún tipo de expresión de este estilo. Entonces, pues adicionalmente, se mete en el análisis la incompetencia de algunas personas, ¿no? Obviamente, la orientación sexual no tiene nada que ver con la competencia. Muy seguramente habría personal poco calificado, eso también puede ocurrir, eso sí. Personal no calificado, personal que no estuviera bien entrenado para responder de manera inmediata a la situación, pero lo cierto es que hubo una negligencia
más grande que el entrenamiento mismo. El Cuerpo de Bomberos de Estados Unidos, los cuerpos de bomberos en Estados Unidos son unidades muy organizadas que están pues dotadas con todo el personal, con los equipos, pero en este caso particular se dio el hecho de que tanto el gobernador como el mismo Joe Biden, el gobernador de California como el mismo Joe Biden, dieran vía libre a una donación de equipos y de recursos que estaban destinados a los cuerpos de bomberos. En este caso de California, los trasladaron a Ucrania. Suena muy irónico y suena hasta grotesco el hecho de que Zelensky ahora venga a decir que les va a prestar ayuda, ¿no? Después de que se quedó con esos equipos. Pero más allá, pues es bastante complejo el asunto. En este momento Joe Biden está siendo prácticamente acusado de cambiar a su pueblo por otro pueblo, ¿no? Que es Ucrania. Mientras la gente está sufriendo una crisis de proporciones inimaginables, porque estamos hablando no solamente de la gente de a pie, Margarita, famosos que uno pensaría que jamás les pasa nada, quedaron literalmente con sus casas destrozadas en llamas. Estamos hablando de gente como Jamie Lee Curtis, Ben Affleck, hablaste de Kamala Harris, la vicepresidenta, por favor, Anthony Hopkins, entre otros, ¿no? Que tuvieron en este momento una situación complicada. Dirá la gente, ay, pero esa gente tiene mucha plata. Sí, pero eso no es ninguna causa para que uno no se solidarice con una tragedia. Dice el periodista irlandés Shea Bowes que el último insulto de un hombre que no ha mostrado más que desprecio por el pueblo de Estados Unidos y los millones que han muerto en Ucrania. Su propio país está literalmente ardiendo mientras él envía miles de millones a un dictador. Es repugnante. Imagínate ese manejo o esa percepción, y no es el único. En este momento, yo creo que toda la comunidad internacional está pensando lo mismo. El mismo Donald Trump hizo una declaración que uno diría, ¿cómo así, no? Gracias, Joe, gracias por lo que me dejas. Sí, le deja al país vuelto nada y encima con una tragedia de estas proporciones, Margarita, es aterrador y jamás en la historia de Estados Unidos se ha visto una cosa como esta. Es de otra naturaleza. Vamos a ver el siguiente corte. Vamos. El empresario Elon Musk, como fiel sirviente, también compartió el mismo sentir y dijo que las autoridades de Los Ángeles son las peores de Estados Unidos. El banquero John Lafebre también habló sobre este problema. Un medio británico publicó la noticia de que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, estaba al borde de las lágrimas por la declaración de Trump de que él era el culpable de los incendios. Al parecer, la carrera de Newsom ya se quemó, y curiosamente era uno de los gobernadores demócratas más populares del país, del que incluso se predijo que sería candidato presidencial en lugar de Kamala Harris. Pero ahora la situación se ha vuelto tan insostenible que se le está exigiendo responder algunas preguntas sobre su gestión. ¿Por qué los bomberos donaron parte de su equipo a Ucrania? ¿Por qué no hizo caso de las advertencias de que los recortes presupuestarios de los bomberos harían imposible responder a grandes incendios forestales? ¿Por qué algunos especialistas del departamento fueron despedidos poco antes del desastre natural? ¿Por qué se negó a firmar una declaración para restablecer el suministro de agua que ahora permitiría apagar los incendios? Y en cambio, el dinero se destinó a mantener a los peces. La falta de respuesta efectiva ha dejado a muchos en la población preguntándose si sus líderes realmente valoran la seguridad de sus ciudadanos. Y más aún, cuando se duda que las compañías de seguros pueden cubrir los costes del monstruoso incendio. Simplemente no tienen suficiente dinero y se declararán en quiebra. Para agregar una capa de complejidad a esta narrativa, es esencial considerar el contexto más amplio de la lucha contra incendios en Estados Unidos.
Aunque el país cuenta con recursos significativos, la falta de mantenimiento y reducción de fondos han llevado a una situación donde el equipo de extinción no está a la altura de las circunstancias. A diferencia de Rusia, que ha desarrollado tecnología avanzada en lucha contra incendios, como el hidroavión B-200 Altair, Estados Unidos se encuentra atrapado en una burocracia que impide la implementación efectiva de recursos en emergencias. El B-200 Altair puede tomar agua para combatir incendios en modo de planeo. Extrae agua directamente de la superficie del depósito sin parar. Así, el ciclo de recarga se acorta y aumenta la eficiencia de la erradicación de incendios. Incluso los vecinos de Rusia, cuando requieren, piden periódicamente estos aviones, incluidos los países de la OTAN. Se han compartido, por ejemplo, con los turcos y los griegos cuando registraron incendios a gran escala. En el verano de 2023, cuando la isla griega de Rodas ardió, el exministro de Defensa del país, Panos Kamenos, escribió: «Sin Beriev, nada funciona. Inclinemos la cabeza y pidamos ayuda ahora mismo. Nos la darán». Pues Margarita, es mucho más compleja la situación de lo que se piensa. En este momento, el gobernador Gavin Owens está muy asustado, obviamente, y acusó a Elon Musk de decir mentiras y de difundir mentiras sobre los incendios en Los Ángeles. El problema, perdón, Gavin Newsom, el problema aquí es que la situación en Los Ángeles es una, ¿no? Pero es cierto que California ha sufrido de incendios forestales permanentemente y se supone que ellos están entrenados y han manejado en otros momentos situaciones similares. Pero en este caso, Margarita, fueron 6 incendios forestales y solo había recursos para atender 2. Se han consumido más de 62 millas cuadradas en los vecindarios más prósperos de Los Ángeles. Se han acabado con 12.300 estructuras. Ha habido 24 personas ya víctimas mortales. Entonces, no hay una fluidez en el agua. Los bomberos no han podido. El flujo que sale de las bocas, pues para hacer el proceso de extinción no da. Entonces, empiezan a ver toda esta, ¿cómo se dice? Todo este tejido de hipótesis que todo apunta a la negligencia de este hombre. Adicionalmente, la alcaldesa de Los Ángeles también se fue para Ghana. Imagínate, a una posesión de un presidente, la alcaldesa de Los Ángeles, cuando tenía que estar a cargo de lo que estaba ocurriendo, porque estamos en un proceso en este momento de fuertes vientos y clima seco. Se llaman los vientos de Santana. En esta época son muy fuertes, entonces cuando hay clima seco, pues esto se generan o se pueden generar este tipo de fenómenos naturales que provocan incendios forestales. Pero es que los incendios forestales son una cosa, pero la negligencia es humana. De eso no hay nada que hacer. Y en medio, y en medio de todo este panorama está Zelensky, como comediante que es, actuando frente a la tragedia de Los Ángeles, con la promesa de enviar hombres buscando en realidad llamar la atención mediática para que elogien su presunto gesto de generosidad o de gratitud, cuando en realidad es crítica y ver la situación actual de recursos en Ucrania para enfrentar los siniestros también que provocan los ataques rusos con drones. Mira, para que se tengan una idea, los ataques aéreos rusos han destruido aproximadamente la mitad de la capacidad de producción energética de Ucrania. Y eso ha provocado cortes de energía de emergencia en varias regiones. Y, por supuesto, incendios que se han propagado
por diferentes aldeas y localidades. Ucrania ha tenido que pedirle asistencia urgente a sus aliados occidentales para poder reconstruir su red eléctrica y dotar a sus fuerzas de sistema de defensa aérea más avanzados. Además, han pedido equipos especializados para reparar infraestructuras que ellos consideran críticas y hasta recursos financieros para enfrentar la situación. Ya se sabe que ha sido criticado Zelensky por ese afán de pedir y pedir y pedir. Parece un limosnero donde quiera, ha estado durante todos estos casi 3 años pidiendo en todos lados. Entonces, según los estudiosos, puede considerarse como un caso de ineficacia percibida, donde Zelensky intenta mantener una fachada de eficiencia mientras se enfrenta a limitaciones muy serias internamente. Es decir, quiere dar la apariencia de que él puede, él te va a mandar, él le sobra, te agradece que me mandaste aquella vez, ahora te voy a mandar hombres para que se sacrifiquen. Eso se llama ineficacia percibida. Un fenómeno que es poco conocido, pero que realmente la gente, sin que conozca realmente, digamos, literalmente cómo se denomina, sabe que ese fenómeno existe porque lo hemos visto en algunos mandatarios que han reaccionado de esa burda manera. Y lo hace este comediante, lo hace muy bien, porque el hombre viene del escenario. Así es, Margarita. Pues es una forma de llamar la atención. Ya todo el mundo sabe quién es él, lo que ha hecho. Ya no le están creyendo en sus ínfulas de guerrero victorioso, y pues obviamente tiene que acudir a este tipo de acciones. Entonces, pero él tiene los recursos que debería de tener California en este momento. Y estamos en medio de una tragedia de proporciones impresionantes que no debemos pues obviar, por supuesto, y que esta situación se hubiera podido evitar si hubieran tenido la preparación y los elementos necesarios, y no se hubieran puesto a darle la atención a otro país, porque es de verdad una traición a la vida, a la gente de Estados Unidos. Vamos con el último segmento. Vamos. De Estados Unidos, el avión de extinción de incendios más grande es el Boeing 747 Supertanker, capaz de transportar hasta 70 toneladas de agua, pero solo hay 3 gigantes de este tipo, uno de los cuales nunca se puso en funcionamiento. El segundo se utilizó combatir incendios, incluido el de 2009 en California, pero desde entonces fue suspendido y no se ha utilizado más. Y el tercero, después de 5 años de funcionamiento, fue retirado de servicio. Sin embargo, en medio de este contexto, difícilmente se puede esperar que los estadounidenses recurran a Rusia en busca de ayuda, mucho menos si la mansión de Kamala Harris y Hunter Biden quedaron en cenizas. Estados Unidos está en una posición vulnerable, incapaz de combatir su propio fuego cuando sí es capaz de encenderlo afuera. Tristes palabras, Margarita, tristes palabras, que tenga que aguantarse a una situación tan crítica, haciendo gala y haciendo de sus intervenciones en otros países, pero no dándole la posibilidad a la gente, ni siquiera a sus estrellas, de salvarse de una tragedia. Eso es lamentable. Imagínate que cuando una estrella de Hollywood decide escoger Los Ángeles para levantar una mansión que le cuesta millones de dólares, es porque se siente confiado en que esa inversión tiene un respaldo, tiene un seguro, claro. Pero ahora se demuestra que hay todo lo contrario, porque los incendios en Los Ángeles han sido devastadores. Actualmente los bomberos han contenido aproximadamente nada más el 33% de Eaton y un 14% del incendio en Palisades.
Sin embargo, la amenaza sigue siendo altísima, Ivette. Claro. Debido a eso que tú mencionabas, que son los vientos peligrosos, esos que van y vienen, ahora han regresado. Y reitero, hasta el cierre de esta información, en este momento que estamos haciendo este comentario, al menos 24 personas han perdido la vida y muchas estructuras han quedado totalmente reducidas a cenizas. Es un espectáculo dantesco. He visto desfilar muchísimas imágenes sobre lo que ha quedado en algunas zonas del incendio y la verdad es que no lo relaciono con el lugar ampuloso, hermoso, luminoso de Los Ángeles. Se sabe que es una situación muy difícil y que los esfuerzos continúan por controlar los incendios y ayudar a las personas afectadas, pero realmente nos duele que los angelinos estén pasando por tan duro momento que pone en evidencia y ve un fuerte contraste entre la debilidad y vulnerabilidad real del país ese todopoderoso del norte de América, que sin embargo nos ha hecho creer como espectadores a fin de cuentas en los superpoderes. Pero bueno, ya vemos que todo eso es ficticio. Ni los propios personajes de esas fabulosas creaciones del cine pudieron salvar sus mansiones de ese voraz incendio. Bien, así es. Se nos fue el tiempo, Ivette, se nos fue, pero al menos alcanzamos a ofrecer una pincelada de este trágico siniestro, un hecho activo todavía en Los Ángeles, donde Ucrania como sujeto, digamos, secundario, tiene incidencia porque a través de un donativo consumió los recursos necesarios a los bomberos que ahora no han podido tenerlos a mano para salir de su propia tragedia. A ustedes, nuestros amables y fieles seguidores, gracias por la sintonía. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos apoya en estos espacios, que nos sigue, nos comenta, nos da sus likes y nos motiva a llevarles a ustedes la mejor información más allá de la noticia. Los esperamos que se sigan sumando a la voz de la Patria Grande, a este proyecto de crear una comunidad más grande, más sólida cada vez. Suscríbanse, vuélvanse miembros activos, tengan acceso a programas especiales. Los invitamos este fin de semana a un especial con el J para miembros. Entonces, los estamos invitando a que se sumen a una comunidad que ya pasó el 1.000.000 de seguidores. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Debido a que el poder corrompe, las demandas de la sociedad de autoridad moral y carácter aumentan a medida que aumenta la importancia de la posición. John Adams. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.